Hola, hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Mira cómo se hace. Hoy les diremos cómo activar o desactivar el panel táctil o touchpad de su Chromebook. ¡Empecemos! Muy bien chicos, bienvenidos a un tutorial más. Antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información detalladita para que no se les escape ningún punto importante. Ahora sí, empecemos a hablar acerca del tema. Bien, si tienes una Chromebook, estás frente a un equipo bastante elegante, sobrio, vanguardista y además útil, ¿ok? Las Chromebooks desarrolladas por Google nos permiten trabajar de la mano con todas las herramientas del gigante tecnológico que desarrolló Chrome y que posteriormente desarrolló Chromebook, obviamente. Ahora, dentro de las Chromebook vamos a tener como tal los paneles táctiles o touchpad, como también se le llama. ¿Cómo se puede activar o desactivar este panel? Bueno, presten atención. Bien, en primer lugar tienes que saber que hay algunas opciones para poderlo activar o desactivar, es decir, hay varios métodos. Pero hoy nos vamos a enfocar en los más prácticos y los más rápidos. Vamos con el primero que te va a ayudar. En este punto lo que tienes que hacer es irte como tal a la pantalla principal y desde ahí vas a buscar en la parte inferior la opción de tu perfil. Le vas a dar clic allí o vas a pulsar allí y se desplegará la configuración de Chromebook. Allí vas a conseguir como tal la configuración del touchpad y vas a tocar en ella. Te vas a conseguir con un menú así, ¿ok? Una vez que estés aquí le vas a dar, vuelvo y repito, donde dice Touchpad and Mouse Setting y es allí donde vas a hacer como tal la desactivación. Lo único que tienes que hacer es desactivar o destildar el touchpad y listo. Bien, aparte de eso mis amigos hay otras opciones. Una de ellas es la combinación de teclas, ¿vale? Aquí lo que hay que presionar es la tecla mayúscula y la tecla P para que se desactive el táctil de tu Chromebook. Bien, por otro lado, si estás navegando y quieres desactivar el táctil rápidamente, también puedes hacer una desactivación utilizando las teclas, ¿ok? En este caso lo que hay que hacer es como tal presionar la tecla buscar más la tecla Mac más la tecla Pack y de esa manera como tal se desactivará el touchpad, ¿ok? Es súper fácil. Bien, entonces ya sabes que hay varias opciones, mis amigos. Tú vas a escoger la que mejor vaya contigo. Ahora queremos que nos apoyes por favor con un like, que te suscribas a nuestro canal de YouTube y recuerda algo muy importante. Activa la campanita de notificaciones para que te avisen cuando lleguen nuevos videos. Hasta la próxima.